Muy buen día para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Soy instructor del Centro Metalmecánico Sena Distrito Capital. Quiero verificar que me están escuchando, que observan la presentación. Juan Carlos, Jaime, si la observan. Sí, señor, se escucha perfecto y también se ve la presentación. Ok, muchas gracias. Listo, el objetivo del día de hoy es brindar claridad acerca del tema actuadores y socializar las actividades calificables propuestas para la unidad 2. En la unidad 1 habíamos hablado sobre sensores en los procesos de automatización. Entonces, los sensores son aquellos elementos que convierten señales del mundo real, señales del mundo físico real a señales de tipo eléctrico. Y el segundo elemento son los actuadores que convierten esas señales ya del mundo eléctrico a señales de movimiento, señales físicas como tal. Favor, no dejas el teléfono apagado. Listo. Recuerden, los que van ingresando, dejan micrófono apagado, cámara apagada. Si van generándose una duda, levantan la mano, escriben en el chat y entonces vamos dándole. En la agenda propuesta para el día de hoy, entonces, saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Actuadores. Vamos a hablar un poquito sobre actuadores, socializar las actividades calificables propuestas para esta unidad 2, sesión de preguntas y conclusiones. Dentro del tema actuadores, entonces actuadores son aquellos dispositivos que generan movimiento de elementos según órdenes de la unidad de control, o sea, a partir de señales eléctricas genera acciones de movimiento que se pueden traducir de acuerdo al medio en que se vayan. ¿Qué quiere decir eso? Entonces puedo utilizar un gas, un líquido o la misma electricidad para realizar ese proceso, de conversión. Dentro de los criterios de selección de los actuadores encontramos pues algunas características que tienen que ver con el componente técnico, que es como la potencia. Recordemos que la potencia es una unidad de trabajo, su unidad de medida se mide en vatios. Aunque ya dentro ya del mundo, ya en la industria, en la parte como tal, encontramos que existe un triángulo que se llama el triángulo de potencia, esta potencia activa, reactiva y aparente, donde la potencia real del sistema se mide en voltioamperios, que es como un criterio pues para seleccionar. La otra está potencia reactiva, la que me da los elementos que me almacenan energía en forma de campo magnético como los motores. Y también con capacitores se contrarresta, por eso se colocan a veces bancos de condensadores en la industria. Entonces son los elementos pues, que existen. Está la controlabilidad. Entonces, ¿cómo puedo controlar esos actuadores? Entonces, yo puedo controlar generalmente o por niveles de tensión o por frecuencia o por ángulo de fase, o sea, depende del tipo de actuador como el que tenga. Está el peso y el volumen, entonces como tal son elementos muy importantes que tienen que ver dentro del proceso de automatización, la precisión que este va a tener, la velocidad del mantenimiento y el costo. Entonces encontramos que de acuerdo a algunos criterios de selección tenemos un tipo de control del proceso de lo que vamos a utilizar. Si vamos a hacer una interrupción, si vamos a hacer una regulación, si tenemos una alarma o vamos a hacer una rotación. Entonces, desde este punto de vista, los actuadores los podemos tener una de los ejemplos de clasificación, como decía ahorita, por el medio, en hidráulicos, que es con base a líquidos. Existe algo que también se llaman los oliohidráulicos, que combinan aceites y líquidos. Los neumáticos, que es a base de gases, y también encontramos los eléctricos como tal. Entonces, por ejemplo, encontramos aquí, vemos en la imagen, está el motor de paso. El motor de paso, entonces, ¿cuál es la diferencia? Está el motor también de corriente continua, que es simplemente una bobina con energía continua de tensión. Nosotros podemos generar su movimiento. ¿Qué pasa en ese? Si se conecta, por ejemplo, en tensión directa, del más a menos corre para un sentido y si se cambia el orden del positivo al negativo, cambia de sentido el motor. Existe entonces el otro grupo de motores
que es el motor de paso. Entonces el motor de paso lo que tiene es 4 bobinas al interior, entonces tiene alrededor, algunos tienen 5, 6 cablecitos, donde uno de ellos es el común tierra y el resto cada bobina. Esas bobinas, para uno verificar que el motor esté bien, utiliza algo que llama el multímetro en la escala de resistencia, y ellos tienen un valor de resistencia muy bajita. Entonces uno mide, eh, da alrededor de 1 ohmio, 2 ohmios, 5 ohmios, 10 ohmios, depende del tipo de motor. Y entonces en los motores de paso uno tiene que identificar cuáles son las bobinas con referencia a ese punto común. Aquellos que tienen 6 cables muchas veces tienen aisladas eh, un común y 2 bobinas, y otro común y 2 bobinas, entonces uno tiene que unir las dos comunes para que encuentre los 4, y lo que tiene que hacer es identificar el orden de esas bobinas. Entonces esos motores de paso, por ejemplo, si yo los fuera a controlar, entonces se tienen que energizar identificando el orden de los pasos y que haya un tiempo entre ellos. Entonces necesitaría hacer una interfaz electrónica como un circuito que me genere ese tiempo, como decir que me genere esa temporización, o a través de programación, ya sea con un sistema embebido a base de microcontrolador, microprocesador o el mismo PLC. Y la ventaja es que estos son muy precisos, se utilizan para algunas precisiones, pero pues tienen generalmente baja potencia. Existen, por ejemplo, para aplicaciones con fluidos, la motobomba. Entonces, en esta, ¿qué es lo que hace? Al energizarse, ¿qué hace? Permite extraer el líquido. Tenemos para aplicaciones térmicas como la resistencia eléctrica, para aplicaciones con alarma está el zumbador, o también encontramos a veces algunos lámparas o bombillos grandes para no solo zumbador, también lo necesitamos visual. Entonces, de acuerdo a esas condiciones de operación, encontramos esos tipos de actuadores. Ya dentro de las actividades calificables de la unidad, entonces tenemos dos. Tenemos la evaluación en línea, que es un cuestionario, y el foro temático, que tiene que ver con la analogía entre los sentidos humanos, los sensores y los actuadores, que para eso necesitamos utilizar algo que llama que la dinamización en rúbrica tigre. Esa dinamización en rúbrica tigre, eh, rúbrica tigre quiere decir una sigla que tiene varios componentes: T de título. Entonces, a partir de esa pregunta orientadora que nos den de ese tema, entonces, si me están pidiendo la analogía de los sentidos humanos con los sensores y actuadores, entonces yo puedo decir, mi título puede ser analogía o comparación entre sentidos humanos y sensores y actuadores, o comparación entre los sensores y actuadores de la industria con el cuerpo humano. Darle un título. Ese me da 20 punticos. La hilación consiste en, a partir de la pregunta orientadora, entonces yo la transcribo, a partir de la pregunta orientadora que me dice cuál es la analogía entre sentidos humanos, los sensores y actuadores, a continuación va a dar mi respuesta. Si vemos en el material de la unidad 1, encontramos una parte de analogía entre sensores y los sentidos humanos, la vista, el olfato, el gusto, entre otros. Y en la unidad 2, en el material, encontrábamos la analogía con los músculos, más o menos, las articulaciones, con esos elementos. Entonces aquí, entonces lo que tú tienes que hacer cuando te pide una comparación, entonces tú simplemente es que digas, venga, existe, por ejemplo, una cámara y está el ojo humano. ¿Qué puedo comparar entre ellas? ¿Qué aspectos, qué ventajas o desventajas tiene el ojo humano frente a una cámara, o viceversa? ¿Qué puedo tener entre, por ejemplo, el sentido del olfato y un sensor que sea la nariz electrónica? Entonces, es comparar. ¿Qué puedo tener entre, por ejemplo, la piel cuando se detecta la temperatura y una termocupla, por decir algo? ¿Y qué analogía, si ya vamos a hablar de actuadores, puedo tener entre el movimiento del músculo de mi bíceps y un motor o un pistón o algo eléctrico? Entonces ya tú, la idea es que hagas esa pequeña comparación, pues es una pequeña tablita y eso es lo que te pide. Lo importante es que si vas a presentar algo con referencia a Internet, si es exacto, la herramienta de control de plagios te detecta. Si tiene más del 20%,
Me toca pues darte no aprobado, te dijo, porque si no necesitas ni referencias y más del 20%, pues la idea es que haga un aporte tuyo, que tú que entiendes por eso, esa es la idea del foro para la hilación. Generar discusiones es la G, la sigla G de generar discusión tiene que ver con, aquí voy a dejar de presentar, voy a compartir ya toda la pantalla para compartir pues ya dentro del curso. Entonces, es a partir de eso, ¿qué pregunta puedo generar? Por ejemplo, ¿será que una cámara fotográfica, una cámara digital o de algo lo puedo reemplazar por un ojo humano? Y se puede interconectar y puede tener las mismas funciones o puedo reemplazar una cirugía. O sea, ¿qué preguntas puedo hacer? ¿Qué preguntas no sirven? Que te digas, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Eh, ¿Qué opinan? ¿No? Porque no estás haciendo nada. Y la otra es enriquecer redacción, buena ortografía, gramática, creando texto enriquecido, separando párrafos. Y lo último que yo debo hacer es enriquecer la discusión. Vea, es que en tal página ve, por ejemplo, un artículo de análisis electrónica que lo utilizan para perfumes o la NASA la está utilizando para esto. Los invito a que vean ese artículo, aporta el tema por esto y esto, es importante por eso. Entonces, esos criterios son los que cumplen lo que se llama la rúbrica TIC. Entonces vamos a recordar, si entramos al menú del curso, entonces recordemos que por contenido de curso, si yo entro aquí, le digo contenido de curso, me abre la segunda pestaña y aquí donde digo proyecto, después actividad 2, miro la guía de aprendizaje. ¿Qué mi guía de aprendizaje? ¿Qué me muestra? Mi guía de aprendizaje me está mostrando el nombre de la guía de aprendizaje, el programa, el resultado de aprendizaje, las horas, una pequeña presentación, las actividades que hay que hacer. Entonces la evaluación te dice, vas a ingresar al cuestionario y lo vas a responder. Si tienes 70 o más puntos, la calificación será A. Y la segunda es ingresar al foro temático, responder esta pregunta teniendo en cuenta la rúbrica TIC. Ver ejemplos pues, que se muestran aquí en el anuncio. Y estos son los criterios. Esta actividad, entonces, por ejemplo, se deja opcional, es voluntaria, o sea, lo importante para aprobar es aprobar la evaluación. Pero si tú no aprobaste la evaluación 1 o 2 y respondiste bien el foro, pues yo te exonero pues, de esa calificación. Ya el material de formación, entonces recordemos, aquí es donde yo ingreso, como mostré la vez pasada, despliego aquí y encuentro el material que me dice de actuadores. Y después encuentro otro material complementario donde me dice automatismos y robots, sistemas de robótica, sistemas de automatización. Entonces, si quiero como profundizar más. Aquí, si vemos, me está abriendo el tema y ese es el contenido temático pues, que me presenta. Entonces, tengo algunas figuras estos son de actuadores. Generalmente en los laboratorios cuando son de Festo, pues los tenemos. Me da unas definiciones. Entonces, a continuación se dice, los actuadores son elementos que generan movimiento a partir de elementos según organizadas por la unidad de control, la analogía con los músculos. Entonces, mira que aquí me están dando elementos para yo responder en ese foro. Criterios de selección, que los teníamos en el resumen en la presentación. Clasificación de los actuadores, que también los teníamos. Y conforme a la operación, entonces ya que amplía un poquito, hay actuadores llamados cilindros, otros motores hidráulicos. Dentro de los actuadores neumáticos están los cilindros y motores, de simple efecto, doble efecto, rotación. Están en una información general de motores. Entonces encontraremos varios tipos de motores aquí. Entonces este es otro ejemplo de tipo de motor de paso, este que hay en el centro. Este es un motor ya más grande en la industria. Motores de corriente continua, motores de corriente alterna para aplicaciones. Aquí vemos ejemplos. Este que tiene varios cables es un motor de paso. Este es otro de aquí, de 2 cables, es un motor de continua, directa, para aplicaciones de fluidos, para aplicaciones de alarmas que encontramos. Estas sí son visuales, con la parte eléctrica. Entonces aquí encontramos varias desde la parte eléctrica y me habla unos principios de transmisión que tienen que ver la forma de transmisión de calor por conducción cuando es de un cuerpo a otro.
de convección, el calor de un sólido se transmite mediante la circulación de un fluido. Entonces, por ejemplo, si la circulación del fluido es provocada por un medio externo, se denomina convección forzada. Y radiación, el calor se transfiere mediante emisiones electromagnéticas y radiantes y el estado de la superficie influye en la medida de cantidad radiada. Entonces, por ejemplo, encontramos los radiadores. En convección puede ser el aire acondicionado y conducción, cuando me acerco pues, a un cuerpo y lo transmito. Y aquí me habla ya más características técnicas, si quiero más precisión, de algunos de esos actuadores. Este es el contenido pues, que tenemos en el material de la unidad, la electroválvula, el piloto y las referencias. Y aquí entonces las actividades que tenemos, entonces la primera es la evaluación. Entonces para ingresar a la evaluación, ampliemos aquí un poquito la pestañita. Yo la tengo pues en visión para mí. Listo. Entonces simplemente le digo aquí evaluación. Y aquí me aparece, son 8 preguntas. Le digo continuar. Entonces aquí me dice, los actuadores tienen funcionamiento análogo a los músculos, están diseñados para cumplir funciones específicas ya que son un medio físico de los cuales se ejerce. Entonces, de acuerdo a la comprensión que hice la lectura, tú defines si es falso o verdadero. El RTD es un sensor, que varía con la temperatura, generalmente. Aquí pues de una vez. Los criterios para seleccionar un sensor, entonces me recuerdo la unidad 1. ¿Cuáles son? Magnitud a medir, características ambientales, magnitud, características de salida, características ambientales, características de salida, desviación cero, magnitud a medir, desviación cero y características de salida. Entonces tú defines de aquí cuáles son, cuál es solo uno. La función de los actuadores es que ya aquí define si es generar movimiento del cemento según órdenes dadas por la unidad de control, generar señales hacia un controlador para activar sensores, ordenar la unidad de control para modificar los estados del sistema, generar un orden de acuerdo a los estados del sistema. Y aquí la última, la automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos como propósito de conferir valor agregado a la hora que opera. Y entonces ya aquí tú defines si es verdadero o falso, ya después sigues al siguiente bloque. Y aquí te pregunto, la válvula solenoide es un elemento que cuando se activa succiona un líquido y lo descarga a una presión mayor. Un elemento de control de paso de fluidos al activarse permite el paso y bloquea desactivarse. Un indicador que transforma la energía eléctrica en energía sonora. Un elemento que no controla los fluidos, es esta. No tiene nada que ver con los fluidos. Se genera por la ley del Lenz, casi muy parecida al principio de autoinductancia, y a través de eso puede generarse como un movimiento. ¿En qué aplicaciones se utiliza el motor de paso? Entonces ya aquí defines cuáles, entonces te apoya donde se requiere el movimiento rotacional. Aquí son dos respuestas que tiene aquí. En precisión cumple un papel importante como impresoras, plotter. Esta es una de las que sí cumple el motor de paso, donde se requieren movimientos rotacionales que necesiten mucha potencia, transporte de carga. Con motor de paso no es baja potencia más bien, entonces esta no nos sirve. Donde se requieren movimientos rotacionales que no necesiten mucha potencia, esta sí, como juguetes, extractores, y donde se necesite mucha potencia y no se requiere movimiento rotacional. Entonces serían la 1 y la 3 más o menos. Los sensores tienen la capacidad de detectar variación de una magnitud física y convertir este valor en una señal eléctrica, análoga digital, verdadero o falso. Entonces ya defines, tú vas a enviar y queda lista tu evaluación. Ya a ti te va a aparecer en calificaciones si obtuviste A o D. Yo reviso el puntaje. Entonces, si obtuviste un puntaje entre 60 y 70, yo te lo califico manualmente y te coloco aprobado. Ayer, por ejemplo, les envié por mensajería y por el WhatsApp. Miramos las medallas. Entonces, de acuerdo a las medallas, entonces tú entras al curso. Cuando te entras aquí al curso, en el menú principal, encontramos que aquí dice como una copita, puntaje y medallero. Si tú le haces clic ahí, yo aquí veo el de todos pues, porque soy el instructor, pero pues de pronto ustedes solo van a ver el de ustedes. Aquí, entonces yo aquí selecciono el programa, introducción a sistemas de automatización, y aquí me dice por puntos o quiero ver el medallero. Entonces aquellos que tengan más de 3 medallas, les incentivo y les exonero alguna calificación que tengan como motivación. Entonces, pues, podemos aquí
Eduardo tiene 7, porque hay algunas actividades que le he aplicado esta gamificación. Entonces, participa en el foro temático, participa en el sondeo inicial. Entonces, a algunas les he dado eso, entonces es porque se premia su participación activa en el curso que tengo. Y si aprueba la actividad con un puntaje mayor a 85 puntos, pues vas a obtener otra medallita adicional. Entonces, las que tengo acá. Participación en un foro temático. Entonces, en el foro temático, como les decía, entonces aquí aparece, entonces, ¿yo qué hago? Yo generalmente lo que hago, miro, y de acuerdo a la participación que tenga, esta es la secuencia de apertura, y recuerden que aquí, en tanto acá como en la apertura, aquí le abrí una nueva pestaña, me muestra lo que, lo que significa la rúbrica TIC. Aquí hay que tener en cuenta, es una información que saqué, por eso ahí cito también referencia a la fuente, pero pues en nuestro foro no tiene la parte de asunto. Entonces, en él de pronto en algunos ejemplos me dirá el asunto. Entonces, aquí me dice que es la rúbrica tigre, lo que significa. Entonces, cada uno que vale 20 puntos hasta obtener 100. Entonces, lo importante es que sea información original de ustedes. Entonces, aquí unos ejemplos de cómo se puede utilizar de forma asertiva, de acuerdo a los criterios que puedo generar. Entonces, y la referencia, lo que me dice. Entonces, aquí lo que tú debes hacer, activas texto enriquecido y lo que debes de hacer es escribes un título. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, compañeritos acá, aquí colocó sensores actuadores, pero está en título que sería incompleto. O sería analogía, comparación, sensores y actuadores con el sistema humano. Entonces, aquí, por ejemplo, el otro compañerito no le colocó título, aquí él no le ha puesto título, aquí tampoco le puso título, entonces ya tiene 20 punticos menos, ¿no es cierto? En hilación, ojo, parto de la pregunta orientadora y digo cuál debe ser la comparación. Recuerden, yo les dije, hagamos un cuadrito. Entonces yo puedo ser sencillo, comparación entre sentidos y sensores. Ah, bueno, ¿cómo puedo comparar un ojo? Ah, hago un cuadrito, venga, en qué es similar y en qué es diferente, cuál es la ventaja del uno frente al otro. Y ya ahí estás haciendo algo importante, lo mismo en actuadores. Y si lo copiaste tal cual de internet, por favor, cita y referencia a la fuente. Porque yo qué hago, yo qué hago y copio, entonces yo coloco todo hay una herramienta de control de plagios que yo utilizo, ustedes la pueden buscar, yo aquí la tengo como directa, aquí la tengo mis marcadores, que siempre la hago, detector de plagio, se llama Shear Engineering Needs, detector de plagio. Entonces en esta yo qué hago, copio y pego la información de ahí. Entonces no falta el que coge y copia lo de Google ahí, entonces aquí me sale el porcentaje, la copio, la activo captcha, me sale el porcentaje de plagio y sale pues con las fuentes. Entonces eso es lo que yo hago para verificar. O el sistema también muchas veces. ¿Yo por qué lo hago? Lo verifico ahí. Porque aquí con el sistema él solamente me dice el reporte de cuánto sacó de plagio, más no me dice las fuentes. Entonces yo a veces le digo, venga, tienes que citar y referenciar esto, corregir. Entonces, ese es el criterio para el foro. Entonces, escribo un título. Entonces, ¿dónde lo escribimos? Al inicio, con base al tema y lo que les explicaba ahorita. Recordemos que las sesiones en línea están en grabaciones, sesiones en línea van a quedar acá disponibles, así como esta. O también las vas a encontrar en el EduBlog PLC, que yo también se los estaba mandando. Por ejemplo, ahorita si entramos al blog principal, tú lo que vas a ver es la grabación de la sesión en línea que hice ahorita, con el grupo que tuve a las 2 de la tarde, con el grupo de PLC. Esa sesión era muy cortica. Entonces, si bien la grabación quedó pues demasiado cortica, entonces aquí, blog PLC. Entonces va a quedar así como la anterior, para ustedes va a quedar clase 2 y aquí les dejo la grabación, el resumen y la información. Este fue para los de ahorita de PLC. Entonces yo les trato de dejar la misma así para que vean como la presentacióncita.
qué se trató. Y el videito, aquí va a aparecer pues el videito ya después. Entonces estas son las actividades que tenemos del curso. Quisiera saber si tienen alguna pregunta de acuerdo pues al orden del día que tenemos aquí planteado. Miremos aquí los que están aquí conectaditos. Sí, Rubén Darío, tengo una inquietud, una duda con respecto a lo de las calificaciones. Es que entro en territorio donde está calificaciones y me muestra pendiente. ¿Así debe ser o porque lo No, medallero en figura 10? sí, No entiendo mucho. tú debes de tener en cuenta, ojo, hay actividades, por ejemplo, las evaluaciones te califica instantáneamente y te aparece A o D, pero hay otras actividades que yo debo revisar. Entonces el instructor tiene entre 24 y 48 horas hábiles, porque yo tengo 4 cursos de formación complementaria. A cada curso le dedico 2 horas diarias. Entonces, por ejemplo, el curso 1 de caracterización de los microcontroladores de 8 a 10, al de microcontroladores de 10 a 12, al de PLC de 2 a 4 y ustedes de 4 a 6, por ejemplo. Entonces, cuando tú lo envías, entonces puede que tú lo enviaste y yo ya lo había revisado, por ejemplo, lo revisé en el franja de 2 a 4 y hoy es viernes, entonces posiblemente el instructor tiene plazo para revisarlo, si lo enviaste ayer, tengo plazo entre hoy y máximo lunes en el siguiente día hábil. Si lo envías hoy el fin de semana, tengo plazo entre lunes y martes y ahí te aparecerá la calificación. Con eso hay respuesta a tu pregunta. Sí, es decir, simplemente está pendiente, Rubén Darío. Es correcto lo que muestra el sistema. Sí, claro, pues Está si no pendiente. aparece calificación es porque las actividades como foros o talleres no los he calificado. Ya, perfecto. Muchas gracias, Rubén Darío. Listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Juan Carlos, lo veo ahí. Mientras que alguien pregunta, Rubén Darío, una que iba a hacer la vez pasada y se me pasó, es acerca de, hay una especie de Biblia de la automatización, así como, no sé, el cálculo de Leitol en alguna época era la Biblia del cálculo. ¿Hay algo semejante en automatización? Pues yo te digo, cuando yo empecé a formar la parte de automatización, uno tiene que empezar con los conceptos de dinámica de sistemas de Ogata e ingeniería de control moderno. Son los dos elementos que yo tengo, pero si me voy a enfocar al campo de la ingeniería, que debo entender, que es lo que me dice cómo puedo modelar un sistema físico, su comparación con un sistema eléctrico, neumático, hidráulico, porque en control lo que uno busca es tener un modelado matemático para a partir de eso realizar el control respectivo. Y hay varias técnicas de control. Entonces, por PLC, control de estado, control distribuido. Entonces, ese me sirve esos elementos. Si yo estoy en un programa más bien a nivel técnico, tecnológico, donde la profundidad no es mucha, entonces alcanzará a ver una parte de eso. Entonces, generalmente lo que debes de tener en cuenta siquiera los componentes. Para mí, que van muy asociados a la automatización, debes de tener muy claros los elementos de metrología e instrumentación, porque esa es la base de las interfaces que conecto con los sensores y actuadores para que me funcione bien. Y los conocimientos de lógica, de programación, más que todo estilo compuertas, contactos eléctricos para programar los PLC sin ir a mucha profundidad. No sé Ya. si con eso. ¿Me podría repetir, por favor, los de ingeniería, Rubén Darío? Dinámica de sistemas, de Ogata y ingeniería de control moderno. En esa parte, porque esas son las bases fundamentales pues, para tener en cuenta. Ya después está ingeniería de control discreto también de Ogata. Ogata es un autor pues, que todavía sigue vigente y ha escrito muchos elementos, entonces ya depende, pero entonces dinámica de sistemas te muestra todos los conceptos para el modelado y comprensión de esos sistemas. Y ingeniería de control moderno ya te empieza y ya las últimas versiones generalmente vienen muy articuladas a un software que se llama MATLAB, que es laboratorio de matrices. Ese ya pues tiene pesado, pero existe Octave, que es una versión para programar, que es de software acceso abierto, que es muy parecido cuando yo programo ahí en MATLAB, para los archivos .m o mfile, como le dice.
que te ayuda pues a hacer mucha aproximación de ahí. ¿Octave existe en Windows también, Juan Darío, o solo para Linux? No, la base es versión libre, pero el Octave, ese está versión libre, tú lo puedes instalar bajo Windows. Es simplemente, Perfecto, muchas gracias. es como decir, por ejemplo, el LibreOffice, que yo lo puedo instalar bajo Windows, está bajo acceso abierto. Por ejemplo, ahorita que hemos tenido tantos problemas con la actualización de licencias, aquí de una vez aprovecho y les comparto, está esta paginita, ninite.com. Entonces, con esta ninite.com, entonces, venga, es que tengo que tener la licencia y con la actualización de los Windows, no les ha notado que les ha llegado un aviso de que su licencia, si tuviera la licencia, la va a hacer. Si estás en un programa matriculado de formación titulada en el SENA, te debe haber llegado que te puedes activar un correo Soy SENA, y entonces con ese Soy SENA te activas y yo, por ejemplo, ¿qué hice? Me activó la actualización de Office 365, entonces yo aquí lo tengo sin problema de licencia. Si se acuerdan antes que yo abría un documento de Word, me salía lo de la licencia, ya con eso pues tiene soporte todo este año. Aquí entonces en este Ninite yo puedo escoger, entonces, ¿cuál es la ventaja de este? Sumatra PDF, ustedes han visto que yo abro los PDFs porque es muy liviano y muy rápido para abrir los PDFs. Eh, este VLC para ver dos videos, muy rápido. Este full bar es para ver los MP3, reproducción de MP3, muy práctico. Ir1 View para ver las gráficas, porque a veces cuando los abro por Windows se ven muy demoradas. 7-zip, compresor de archivos, es excelente. Cumple las mismas funciones que WinRAR, WinZip y no necesita licencias de acceso abierto. Y LibreOffice, LibreOffice es este. Entonces, por ejemplo, LibreOffice yo lo tengo instalado. Entonces, yo, por ejemplo, aquí, yo puedo coger, entonces aquí tengo LibreOffice, lo que cambia la interfaz, pero el resto es prácticamente lo mismo. ¿Dónde lo tengo? LibreOffice. Entonces tengo una versión para Word, otra para Excel, otra así como Access, LibreOffice. Y yo aquí puedo abrir, entonces son soluciones que a veces puedo tener que me pueden entonces entorpecer. Entonces ya esto lo abro y es como, y aquí puedo abrir cualquier archivo de Word, como se, me lo abre sin ningún inconveniente. Por ejemplo, si aquí de escritorio, aquí tengo alguno de Word, no, documentos. Listo. Taller 1, optimización PC. Entonces aquí me abra este. Listo. Sin inconveniente. Entonces aquí, ¿qué dice? Después de seleccionar ese, obtener Ninite, te sale comprimido y te les instala todos gradualmente de una, no tengo que instalar uno a uno y te queda ahí. Y hay otros, pues ya si tú necesitas de pronto el Python o otros elementos, depende de las áreas que manejes o esto es como tal. Esa es la página. Listo. Aquí entonces en sesión de preguntas, entonces aproveché la pregunta que Jaime me hizo y de una vez aquí les hablé de esta partecita. Buenas tardes, profe. La única pregunta es sobre, vos has hablado como de una exoneración, algo así, no he alcanzado a escuchar bien, perdón. ¿Me la repites? Sí, recuerda que nosotros en el curso tenemos nuestro cronogramita, nuestro cronograma del curso. Entonces, de acuerdo al cronograma y las actividades que tenemos unas actividades principales y unas secundarias. Entonces, por ejemplo, tengo la primera actividad que es el taller, el cuadro comparativo para probar este primer resultado de aprendizaje. Para la unidad 2, ¿qué tengo para probar el resultado de aprendizaje? La evaluación, que es este cuestionario. ¿Cuál es el opcional? Este foro temático. Pero si yo respondo bien este foro temático y no presenté la evaluación ni presenté el taller 1, yo manualmente te exonero. En la unidad 3 tenemos la evaluación, que es el cuestionario que hay en la guía, o las rutinas de control. Entonces, con uno de esos dos, apruebo el otro. Entonces, ese es como el incentivo. Y 4, la evaluación 4. Y tenemos, entonces, lo que yo decía, los medalleros, o sea, que es la parte como de gramificación. Entonces, yo miro acá, entonces, si tú tienes más de 3 medallas o 4 y de pronto te falta una actividad o tienes en la evaluación sacaste 50 o 45,
califico y no te alcanza a aprobarla, yo manualmente entro al centro de calificaciones y te la cambio. Eso es, Juan Carlos. ¿Te queda claro? Sí, señor, muchísimas gracias. Entonces es como hacer una o la otra, no las dos. Sí, si tú quieres, porque generalmente hay muchas actividades. Si tú haces todas, perfecto, pero si tu tiempo es escaso, entonces optimiza. Entonces, ¿yo qué hago? O sea, yo sé lo que es trabajar, estudiar, atender muchas cosas, entonces muchas veces estos cursos me sirven para cualificar. Entonces, yo por eso dejo, ¿qué es lo esencial que necesito para aprender el curso? Si ustedes ven, con el hecho del foro temático, que te dice compara entre un sensor, un actuador y los músculos o los sentidos humanos. Ya estás haciendo algo, estás reflexionando, estás interiorizando. Para mí, pues cumple los méritos para hacer eso. Pero entonces hay algunos que ponen foro y la otra, y no probó el foro, entonces no para el curso, no. Por eso yo dejo como incentivo. Si los cuestionarios los pueden hacer cuantas veces quieran hasta obtener calificación A. Eso sí te recomiendo. Si te calificaste ahí, lo vuelves a hacer y lo pierdes, me debes de informar. ¿Por qué? Porque el sistema te toma la última calificación, el último intento que hiciste. Entonces, si lo aprobaste, ya déjalo así. Diomar, ¿tienes algo? Bueno, señor, listo, muchísimas gracias. Igual Listo. tampoco estaría como de mal hacer los dos, pues más conocimiento. Sí, claro. Gracias. Diomar, ¿tiene alguna pregunta? Ubaldo, constructora, Andrés Parra, Diomar escribió que no, y Andrés 00 Moyán, no. Listo, entonces si no hay preguntas, entonces hemos agotado el orden del día propuesto, donde hemos hablado sobre actuadores y socialización de las actividades calificables. Entonces les agradezco la participación, con esto vamos por terminada la sesión en línea, entonces que tengan un excelente día. Entonces con esto voy a parar la grabación. Muchas gracias.